el contenedor, el gran invento de Malcolm McLean, y que incursionara por primera vez a bordo de un barco en 1956, ha sido uno de los bastiones más importantes en la evolución del tráfico de mercancías. Y la creciente demanda económica hizo que en su momento se diseñaran naves especialmente orientadas a su transporte, lo que ha conllevado al día de hoy a la construcción de gigantescos buques con capacidades incluso de más de 20.000 contenedores. No obstante, y aun cuando por su tamaño, estos colosos del mar aparenten ser un recio competidor contra las adversidades de las condiciones meteorológicas, como cualquier otra nave, pueden perder la batalla. Accidentes marítimos. El 11 de junio de 2013, las aguas del Océano Índico eran surcadas, entre otros, por el Malcolm Ford, que había partido del puerto de Singapur con rumbo hacia Jeddah, en Arabia Saudita, con una carga de 4.382 contenedores. Se trataba de un carguero de unas 86.692 toneladas con una eslora de 316 metros, 46 de manga y con una capacidad de hasta 8.110 contenedores. Con bandera de Bahamas. El 17 de junio se informó al buque de las malas condiciones climáticas existentes en el mar Arábico. El buque navegaba a una velocidad promedio de 18 nudos y se pronosticaba que llegara a su destino a las 0,00 horas del 20 de junio, salvo alguna alteración en el promedio de velocidad por alguna medida antipiratería. En la mañana del 17 de junio se reportaron vientos de 38 nudos y olas de 6 metros, por lo que el funcionamiento del motor se redujo a unas 79 revoluciones, resultando en una velocidad de 17 nudos. A unas 430 millas náuticas de Salab, Omán, el buque fue golpeado por dos grandes olas en la sección de proa por el lado de babor. En el puente, el oficial de guardia notó inmediatamente algo mal con la alineación delantera del buque y un comportamiento inusual de la nave. Al investigar la causa, el director ejecutivo y el ingeniero jefe constataron que había una vía de agua en el espacio de la quilla del conducto de tuberías, la bodega número 6 y los tanques de combustible, por lo que el maestro concluyó que el barco debía abandonarse por la seguridad de la tripulación.
fueron enviados mensajes de socorro y la nave fue abandonada alrededor de las 9:45, con toda la tripulación embarcada en uno de los botes salvavidas. A las 9 de la mañana, el primer mensaje de socorro fue recibido por el Gentil Express, que se encontraba a unas 24 millas náuticas del Morconfort, acudiendo rápidamente a la escena. Y a las 11:36, en una maniobra que se vio dificultada por el intenso oleaje, se logró rescatar a los 26 miembros de la tripulación. Aproximadamente a las 11:48, el Morconfort terminó por partirse en dos mitades, que quedaron a la deriva, alejándose la una de la otra paulatinamente. Poco después, el Gentil Express prosiguió su viaje desembarcando a la tripulación en Colombo, Sri Lanka. El 26 de junio se enviaron equipos de salvamento al lugar del incidente, con la intención de enganchar un remolque a la mitad trasera para llevarla a puerto, maniobra que resultó un desafío imposible, hundiéndose al día siguiente con aproximadamente 1.700 contenedores y 1.500 barriles de combustible. Mientras tanto, la sección delantera logró ser enganchada y remolcada lentamente hacia el Golfo de Omán. Pero la mañana del 6 de julio se desató un incendio y pese a los esfuerzos de apagar las llamas por parte de las naves de salvamento y la Guardia Costera India, el fuego continuó y lo que restaba del Morconfort, con unos 2.400 contenedores y 1.600 barriles de combustible, se hundió el 10 de julio. La subsiguiente investigación sobre este costoso incidente se vio entorpecida por la pérdida total de la nave y por ende de los restos necesarios para estudiar la causa de que se produjera la grieta en la parte posterior media del casco, que evolucionó hasta dejarlo seccionado en dos mitades. Ante esta carencia, las indagaciones se centraron en el interrogatorio de la tripulación, la verificación de sus credenciales como profesionales a bordo de un barco y la constatación de las pruebas que han debido superar para estar realmente capacitados para tripular naves de la categoría del Morconfort. Del mismo modo, la ausencia de restos en los cuales hacer las pesquisas fue suplida por las naves hermanas del Morconfort, el More Creation, el More Charisma y el More Celebration, entre otros. Todas estaban en buenas condiciones de mantenimiento y navegabilidad y cumplían con las regulaciones marítimas en la materia y no mostraron indicios de alguna probable debilidad en su estructura, aun cuando sí se encontraron ciertos daños en algunas de las naves examinadas. Del mismo modo, al realizarse análisis en embarcaciones similares pero no hermanas del Morconfort, se evidenciaron diferencias significativas en relación a la resistencia del casco en el área de la fractura. Ello orientó a que las empresas propietarias de las naves hermanas del Morconfort procedieran a la inmediata modificación, refuerzo y reparación del casco de aquellas. La investigación concluye con que la tripulación condujo la nave con el debido cuidado y profesionalismo, desde que zarpara hasta el punto en que se presentó la ruptura del casco y la posterior pérdida de la nave, y que la decisión y el momento de abandonarla fue suficientemente justificada al garantizar la sobrevivencia de toda la tripulación.
y aun cuando el haber abandonado la nave en un bote totalmente cerrado supuso cierto riesgo para la tripulación por el poco aire que entraba a su interior, la investigación recomendó a posteriori la revisión de dichos botes para así asegurar la debida ventilación de sus ocupantes. Sobre la raíz de la causa del accidente, nada se sabe con certeza, y aunque se evidenciaron ciertos daños en algunas de las naves hermanas, nunca se sabrá si esos daños estaban presentes en el Mor Confort, y si fue así, en qué medida. No obstante, la medida que tomaran las propietarias de las naves hermanas del Mor Confort de realizar las modificaciones en sus barcos fue alabada y recibida como una medida acertada para evitar este tipo de incidentes en el futuro. Lo mismo puede decirse de las enmiendas que en virtud de la investigación se hicieron en la legislación respectiva. Sin embargo, y sean cuales sean las medidas que se tomen, la historia parece demostrar que la ingeniería del hombre nunca será suficiente para hacerle frente a todos los encuentros que tenga con las fuerzas de la naturaleza.